Los abuelos llegaron, mire, en el año 1872, ¿no es cierto?, a Puerto Montt, en el tiempo de Pérez Rosales. ¿Ellos cómo se llamaban? Mire, por mi papá eran Ludwig Haase, y por mi madre eran Rosenberg, José Rosenberg. Yeah. Mi padre ya nació en Frutillar. ¿En Frutillar? Y mi madre nació en Volcán, a las faldas de Volcán Osorno. Y luego después se conocieron con mi mamá, porque mi mamá había venido a unas costuras aquí, que habían unas damas mayores extranjeras, y daban clases de lectura, de costura. Entonces mi papá, como capitán, él tomaba la pensión ahí y se conoció con mi madre y se formó el hogar. Entonces ellos se hicieron de esto para hotel. Bien. Nosotros éramos una familia numerosa, éramos 11 hermanos. Como le dije, ya no habían caminos. Bien. Todo era lacustre, todo se venía de Puerto Vara, Frutillar, hasta aquí un día, y al otro día mi papá lo hacía por el volcán, por la otra mitad del lago. Y el sábado, el domingo, era para dedicarse a carga, a alimentar el barco con leña. Claro, mi papá, porque los antepasados de mi padre en Alemania eran de Hamburgo, por lo tanto, como navegantes. ¿Se imagina? El puerto más grande en Alemania, Hamburgo. Entonces, así fue como él, toda su vida fue capitán. ¿Cómo funcionaba el sistema de transporte y comunicaciones? Porque venía desde Osorno, llegaba hasta Puerto Octavio el camino. ¿Cómo era en ese entonces que nos conversa? Mire, eran solamente senderos. Yeah. Y se venían de a caballo y en carreta. Entonces en Cancura habían casas de hospedaje. Yeah. Y algunos después llegaban desde aquí, venían, por ejemplo, el año 1911 se entregó el ferrocarril de Osorno a Puerto Montt. Yeah. Entonces ya fue más fácil todo, mire, para que la gente llegara a Frutillar y a Puerto Vara, y con el vapor, con los varios vapores que habían de distintas empresas, de otros dueños también, llegaban y traían toda la mercadería al contorno del lago. Desde Puerto Montt, inclusive, del extranjero también llegaban por Punta Arenas, llegaban hasta Puerto Montt y llegaba todo importado. Aquí habían casas importadoras también, porque no había ese comercio que hay hoy día, no, claro. No había nada de eso, todo llegaba de afuera, pero con mucho tiempo, se imaginan, lanchones y qué sé yo, según contaba mi abuela, fue todo muy terrible, muy lento. Mi padre empezó con lanchas más chicas. Yeah. Primero empezó cuando era un niño con bote, contaba él. Después era con lancha, y después ya con un vaporcito más grande. Pero cuando ya tenían suficiente dinero con el hermano, que era el tío, entonces mi tío fue a Alemania y trajo todo el elemento, mire, para construir un barco más grande, y ese se llamaba Chile. Tenía 30 metros de largo. Era excelente. Todo el material era alemán. Porque aquí eran casas construidas de bloc, así, de palos. ¿De palo? Palos labrados, árboles labrados, ¿no? Entonces se montaban uno sobre otro. Mire, en Bariloche también se hacían algunos así, en la isla Victoria. Aquí la casa que era así era de los Massner, pero lamentablemente la desarmaron también. Y ahí, mire, un árbol sobre otro, pero labrado así, a usted no le pasaba el viento. Esto, ¿se imagina uno sobre otro? ¿De qué madera sería el alerce? La madera, lo mejor, el laurel, el pejín. Aquí esta casa tiene una base, le digo a usted,
de 12 por 14, todavía, 12 por 14. Yo la hice reforzar antes del terremoto ya 2 veces, con pellines de 8 por 8, esto es 8 por 8, alquitranado todo en el este, eso. Entonces esta madera es, bueno, los alerces, los tablones arriba de los balcones, eso es todo de alerce. El año, imagínense, del año 9 al 10 a la fecha, y el alerce no se pudre. Pues. Y el zinc del techo era todo importado, se traía. Los vidrios estos importados, todo se traía por Puerto Montt entrando después para acá, todo. Muy lento, como digo. El año 27, en el tiempo del presidente Ibáñez, se inauguró el camino a Osorno, pero no pavimento, así nomás un camino maluenda. Pero por lo menos se podía llegar a Osorno en unas 3 horas. Esto, hoyo. Todos los días la gente que tocaba distintos puertos se subían igual que hoy día que toman un bus. Pero por ejemplo, ya después cuando se abrió el camino a Osorno, entonces ya los osorninos llegaban a Puerto Octavio un día domingo y vendrían unas 100 personas, más o menos, le cuento yo, a un paseo a Frutillar o un paseo en el vapor Chile a la Ensenada o así navegando, más o menos así, porque era un vapor de 30 metros de largo, así que tenía sus buenas cabinas, abajo y arriba. En los campos, bajaban y tenían su muelle propio en cada sector. Cada dueño de campo. Por ejemplo, Playa Maitén habían 3 muelles, los de Cibert, los otros más allá. Después Puerto Fonk, todo. Volcán, lo que es Río Blanco, Cascadas, hasta ahí todo. Y Ensenada y Puerto Varas, mire, toda la gente para su comodidad, porque tenían que bajar en carreta, para abastecerse. Entonces buscaban la mercadería, para ellos era más cómodo hacer construir un muelle, pero bueno, y ahí llegaba el barco. En Playa Maitén yo me acuerdo que mi papá tocaba el día martes siempre 3 muelles. Imagínese usted, qué distinto. Uno cuando mira así hacia atrás y dice, cómo la gente tiene tanto apuro para todas las cosas, no se dan el tiempo.